Nuestro país ha ido creciendo económicamente en los últimos años, gracias a las diferentes organizaciones empresariales en el rubro producción, comercialización y de servicios. Estos cambios se pueden observar en la presentación de sus estados financieros, puesto que, con ellos, muestran el posicionamiento económico y financiero de toda entidad empresarial, para poder realizar la futura toma de decisiones con respecto a los porcentajes significativos de sus utilidades y posicionarse en el mercado actual competitivo. Para lograr ello, se debe tener en consideración el trabajo constante, la perseverancia, la supervisión y la planeación. Todas estas actividades necesitan tener una mejora en el control interno, el cual conduce a optimizar los procesos, dar el oportuno seguimiento a las diversas operaciones que se realizan y al de proporcionar seguridad, confiabilidad, para poder alcanzar los objetivos de la empresa, estableciendo como pilar principal la eficacia y como base el cumplimiento de las normas y leyes. Pero, ¿es importante la contabilidad y el control interno dentro de una micro y pequeña empresa? En este video te voy a mencionar cuáles son los 5 errores financieros más frecuentes que cometen las pequeñas empresas. Estos pueden ser los siguientes. El primero, una capitalización insuficiente. El segundo, una contabilidad deficiente. El tercero, asumir compromisos financieros a largo plazo demasiado pronto. Como cuarto error tenemos la distribución de recursos deficiente. Y como quinto punto tenemos la falta de previsión y de presupuesto. En este video nos centraremos a hablar sobre la contabilidad deficiente. Los empresarios en un principio se centran en otros aspectos y se olvidan de ordenar sus negocios. Estas empresas al final terminan fracasando, simplemente por un tema de falta de control financiero. Es lo que sostiene Gonzalo Marín, coordinador de la empresa consultora Ernst & Young. Muchos empresarios inician su negocio enfocados en el mercado y en las ventas, y descuidan el control de sus gastos e ingresos, es decir, no llevan una contabilidad o la llevan de manera deficiente. Siendo así, el empresario requerirá un sistema de registro que le permita tanto conocer en cada momento la situación de su empresa y disponer de información que le facilite la toma de decisiones. La misión de la contabilidad va a ser ayudarle en esta tarea. Entonces, gracias a la contabilidad y al control financiero, podremos conocer el conjunto de bienes y derechos con que cuenta la empresa para el desarrollo de sus actividades, así como las obligaciones a las que debe hacer frente. También nos va a permitir conocer el registro de las operaciones que realice la empresa en el curso de sus actividades y obtener un beneficio o valor económico. Por tanto, su estimación va a ser lo más exacta posible y por ende va a ser de gran importancia. La contabilidad registra la información relacionada con las transacciones de la empresa. Al tener ese registro, puede suministrar información sobre el estado en que se encuentra la empresa en un instante dado o mostrar qué ocurrió durante un determinado periodo de tiempo. A nivel interno, es necesario disponer de información oportuna para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la empresa. Por otro lado, en el ámbito externo existen muchas entidades que requieren de información económico-financiera, como los proveedores, acreedores, bancos, potenciales inversionistas, etc. En este video les enseñaremos a cómo elaborar y analizar los estados financieros de una micro y pequeña empresa del sector extractivo. La empresa minera Ragnarok SAG, ubicada en el distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa, la principal actividad económica de esta compañía comprende la exploración, extracción, concentración, tratamiento y comercialización de minerales. Debe su desarrollo principalmente a la demanda exterior, debido al tipo de recursos que más necesitan los países industrializados. La actividad minera se concentra en la obtención selectiva de minerales. Tanto la extractiva de metales como la de minerales o elementos similares entran en la actividad económica primaria que llevan a cabo las empresas mineras para obtener beneficios económicos. En nuestro país ha ido creciendo económicamente en los últimos años a las diferentes organizaciones empresariales en el rubro de producción, comercialización y de servicios. Estos cambios se observan en la presentación de sus estados financieros,
puesto que con ello se muestra el posicionamiento económico y financiero de la entidad, permitiendo así comparar un estado de resultado con otros, pero que sean de periodos anteriores. Conocer cuáles han sido las variaciones en los resultados, si han habido aumentos o disminuciones y en qué porcentaje se han dado. Y así saber si la empresa está cumpliendo con sus objetivos, además de poder realizar proyecciones en base a las tendencias que muestran las variaciones. Cabe resaltar también que la situación financiera de toda empresa se ve reflejada en los estados financieros. Actualmente, este trabajo se lo dejan al contador, pero realmente es muy importante que todos estemos involucrados en la empresa y que tengamos ese conocimiento, al menos básico, para el correcto desarrollo de esto, ya que nos ayuda a evaluar, valorar y predecir el rendimiento de una organización. Para realizar los análisis financieros de una empresa, básicamente necesitamos elaborar los estados financieros más importantes, que son el estado de situación financiera y el estado de resultados. Dichos estados financieros se van a poder realizar con los datos de gestión que obtenga la empresa durante el ejercicio que desea evaluar. En el siguiente ejemplo, la empresa Ragnarok SAC presenta la siguiente información al término del ejercicio, que sería al 31 de diciembre del 2020. Presenta importes de productos terminados y productos en proceso, saldo en cuenta corriente, saldo en cuentas por cobrar a los clientes, de vencimiento en 30 días, 6 meses y 18 meses. El capital por el que está compuesto la empresa, impuestos por pagar a SUNAT, importes de un préstamo, el cual se va a pagar en 60 cuotas, mobiliario y activo intangible, los cuales forman parte del activo fijo de la empresa, reserva legal, saldo en efectivo, maquinaria, terrenos, remuneraciones por pagar al personal, vehículos que también forman parte del activo fijo de la empresa, y así como también la depreciación acumulada de esta, un camión adquirido en arrendamiento financiero, resultados acumulados de años anteriores y el resultado del ejercicio, que sería 185.000 soles con 500. Para realizar el estado de situación financiera vamos a clasificar los siguientes datos en activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio. En el activo no corriente vamos a registrar el efectivo y la cuenta corriente agrupado en lo que es efectivo y equivalentes a efectivo. Cuentas por cobrar comerciales, aquellas cuentas por cobrar que hemos visto anteriormente que vencen en menos de un año. Y las existencias, las cuales agrupa los productos terminados y los productos en proceso. El activo no corriente se va a registrar lo que son las cuentas por cobrar comerciales que vencen después del año. Activos por derecho de uso es el arrendamiento, propiedad, planta y equipo, que agrupa el mobiliario, el terreno y el camión, que se ha visto anteriormente en los datos, el intangible y la depreciación acumulada de los que se mencionó anteriormente. El pasivo corriente registra los tributos por pagar a corto plazo, remuneraciones por pagar y las obligaciones financieras. En este caso también serían los que son los que se encuentran dentro del año, los que van a estar después de las 12 cuotas, porque observamos que son 60 cuotas. Los que van a estar después se van a registrar en lo que es pasivo no corriente, que lo vemos posteriormente. En el patrimonio se pone el capital, los 50.000 acciones con un valor nominal de 10 soles cada una, las reservas, resultados acumulados y el resultado del ejercicio, que es 185.500. Posteriormente, para elaborar el estado de resultados integrales, la empresa Ragnarok SAC presenta la siguiente información: ingresos por ventas de 350.000 soles, el costo de ventas del periodo de 78.070 soles, gastos de personal que fueron por un importe de 12.000 soles, ingresos por intereses de depósito bancario de 46.570 y gastos por depreciación de 141.000 soles. Los gastos se van a repartir en 75% a la administración
y 25% a venta. En gastos de personal vemos que es 12.000 soles y los gastos por depreciación que son 141.000 soles. Sumados, esto nos va a dar un importe de 153.000 soles, en el cual se va a distribuir entre los gastos de administración y los gastos de venta, el cual nos va a dar un importe de 114.750 para administración y 38.250 para venta. Bien, entonces para elaborar el estado de resultado integral vamos a registrar primero los ingresos, que son las ventas netas, el costo de ventas, lo que nos va a dar el resultado del margen bruto en este caso. Lo siguiente es registrar los gastos operativos, gastos de administración y gastos de ventas que se han sacado anteriormente, lo cual nos va a dar como resultado el margen operativo. Lo siguiente que se debe ingresar al estado de resultados es otros ingresos y gastos. En este caso tenemos ingresos financieros, el cual lo registramos, que sería 46.570, como una suma, aumentando el importe que se ha sacado antes, como el resultado antes de impuestos. Lo siguiente después de esto es deducirle y restarle el impuesto a la renta. Hecho esto, vamos a proceder a disminuirle al resultado de antes de impuestos y nos va a dar como resultado la utilidad neta del ejercicio, y esa sería la ganancia de la empresa, o pérdida en caso de que sea negativo. En este caso el importe que nos resulta es positivo, por lo que la empresa tiene utilidad. Como siguiente punto veremos la realización de estados financieros básicos y su importancia. Tenemos dos estados financieros a los cuales denominamos básicos: el estado de situación financiera y el estado de resultados, donde el estado de situación financiera, como ya mencioné, es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa y está estructurado por el activo, pasivo y patrimonio. El activo muestra los medios económicos que dispones para realizar tu actividad, es decir, muestra el conjunto de usos de los fondos de tu empresa y cómo se están usando. El pasivo y el patrimonio neto muestran los medios financieros con los que cuenta tu empresa, en otras palabras, el origen de los fondos con los que cuentas para financiarte. Es importante tanto para los accionistas, puesto que ellos van a saber si los recursos están bien utilizados. También para el Estado, ya que es una manera de conocer si los impuestos están siendo determinados correctamente. También es importante para los acreedores, ya que otorga con seguridad créditos con los recursos que posee la compañía. Y también para los gerentes, ya que les permite decidir sobre la capacidad de endeudamiento de la empresa, acerca de la rotación tanto de inventarios como de las cuentas por cobrar, las medidas que tomarán para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo. En relación al otro estado financiero básico, el estado de resultado, es un tipo de reporte y se puede obtener información financiera en relación con los ingresos y gastos que presenta una empresa. Así se puede saber si aquella ha tenido beneficios o pérdidas en un lapso específico. No solo esto, sino que también ofrece datos específicos sobre los productos o servicios que generan más o menos utilidades. También cómo se administran los gastos del negocio. Todo en pro de tomar decisiones que beneficien el negocio. Además de medir el desempeño operativo de una empresa en un periodo, el estado de resultados también presenta otros objetivos, y estos son los siguientes: evaluar la rentabilidad de la empresa, descubrir la forma en que pueden optimizar los recursos, evaluar la eficiencia operativa, definir el reparto de utilidades, hallar la manera de maximizar las utilidades de un negocio, saber cuánto dinero se invierte por cada cifra ganada, estimar proyecciones de ventas, descubrir si es posible disminuir costes y reconocer aquellos procesos
en los que se invierten más recursos. Como punto número 4, análisis de los estados financieros. Tenemos ratios financieros, ratios de liquidez. Estos ratios miden la disponibilidad de dinero en efectivo que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones o deudas a corto plazo. Dentro de este tenemos 3, ratio de liquidez corriente, ratio de liquidez severa o también conocido como prueba ácida, ratio de liquidez absoluta. Ahora, los ratios de endeudamiento. Estos ratios miden la relación que existe entre el capital ajeno y el capital propio, así como también el grado de endeudamiento de los activos. Dentro de este tenemos 2, el ratio de endeudamiento a corto plazo y ratio de endeudamiento a largo plazo. Ahora, para el ratio de liquidez corriente, su fórmula es activo corriente entre pasivo corriente. Como ejemplo tenemos un monto de 398.500 soles para activo corriente y para el pasivo corriente 79.000 soles. Haciendo uso de la fórmula obtuvimos un 5.04. De acuerdo al resultado, vemos que la razón de liquidez es mayor a 1, por lo que decimos que la empresa puede cubrir de sobra sus obligaciones en el corto plazo y no tiene la necesidad de transformarlas a largo plazo. Ahora, los ratios de liquidez severa o prueba ácida. Su fórmula es activo corriente menos los inventarios, todo esto entre el pasivo corriente. ¿Y por qué restamos los inventarios? Pues los restamos porque los activos que son parte de este son los menos líquidos y en un caso indeseado en que la empresa quiebre serían los más difíciles de convertir a efectivo. Para el ejemplo tenemos un total de 398.500 soles para activo corriente, como inventario tenemos un monto de 215.000 soles y para pasivo corriente de 79.000 soles. Haciendo uso de la fórmula obtuvimos 2.32. Sabemos que si el indicador es mayor a 1, la empresa posee una capacidad de pago a corto plazo y está en condiciones de afrontar sus obligaciones. Como obtuvimos un 2.32, significa que la empresa está experimentando un sólido crecimiento y así es capaz de pagar fácilmente sus obligaciones financieras. Ahora, el ratio de liquidez absoluta tiene como fórmula caja y bancos más los valores negociables, todo esto entre el pasivo corriente. Nosotros no contamos con valores negociables, por ello tenemos solo caja y bancos entre pasivo corriente. Para caja y bancos tenemos un monto de 18.500 soles y como pasivo corriente 79.000 soles. Haciendo uso de la fórmula nos da un 0.23. El índice ideal es de 0.5. Por ende, ya que este es menor, no se cumple con obligaciones de corto plazo. Ahora, para los ratios de endeudamiento a corto plazo, la fórmula es el pasivo corriente entre el patrimonio neto, todo esto multiplicado por 100 para hallar el porcentaje. Como pasivo corriente tenemos el monto de 79.000 soles y patrimonio neto 1.375.500 soles, lo cual nos da un porcentaje del 5.74%, el cual representa la deuda a corto plazo en relación con los recursos propios que tiene la empresa. Ahora, para el ratio de endeudamiento a largo plazo, tenemos como fórmula pasivo no corriente entre el patrimonio neto por 100. Como pasivo no corriente contamos con 96.000 soles y como patrimonio neto ya mencionado antes 1.375.500 soles. Haciendo uso de la fórmula tenemos 6.98% y este porcentaje es aquel que representa la deuda a largo plazo en relación con los recursos propios que tiene la empresa. Bien, continuando con la explicación de los indicadores financieros, ahora veremos los ratios de rentabilidad y los ratios de gestión. Los ratios de rentabilidad. Básicamente, estos indicadores nos dan a conocer la rentabilidad que posee la empresa en relación con el activo, el patrimonio y sus ventas, dándonos así una imagen, ¿no?, de la eficiencia operativa de la gestión empresarial que posee la misma. Entre los ratios más importantes podemos destacar el ratio de rentabilidad del activo, el ratio de rentabilidad del patrimonio y también el ratio de rentabilidad bruta sobre ventas y por último el ratio de rentabilidad neta sobre ventas. Pasando al siguiente punto, que son los ratios de gestión, básicamente estos ratios nos permiten evaluar la eficiencia de la empresa, ¿no?, respecto a sus cobros, a sus pagos, a sus inventarios y también al activo. Dentro de ellos podemos destacar 3: el ratio de rotación de cobro, el ratio de rotación por pagar y el ratio de rotación de inventarios.
Bien, empezaremos con el ratio de rentabilidad del activo. Este indicador financiero se calcula haciendo la división de la utilidad neta entre el total de activos multiplicado por 100. Como ustedes pueden apreciar en el ejemplo que se ha realizado en base a los datos obtenidos de los estados financieros anteriormente ya vistos, ¿no? Tenemos un total de 8.43%. ¿Y qué nos indica este porcentaje? Para eso nos iremos a la interpretación de este resultado, que nos dice: la utilidad neta representa el 8,43% en el año 2020 del total de los activos. Es decir, la empresa utiliza este porcentaje de sus activos en la generación de utilidades para el año 2020. Ahora, en el ratio de rentabilidad del patrimonio, se calcula de la misma modalidad, ¿no? Solamente que en esta oportunidad ya no vamos a considerar el total del activo, sino el total del patrimonio. Y también, como ustedes pueden ver, se encuentra con su respectiva interpretación. Así como también en el ratio de rentabilidad bruta sobre ventas, como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos su respectiva fórmula y también su respectiva interpretación, al igual que en el ratio de rentabilidad neta sobre ventas. Ahora, en los ratios de gestión tenemos como primer indicador financiero el ratio de rotación de cobro, ¿no? Que básicamente se calcula, como ustedes pueden visualizar, haciendo la división de las metas del crédito entre las cuentas por cobrar comerciales. Y bueno, acá, como pueden apreciar en el ejemplo, tenemos un total de 2.24, que este resultado se mide en veces. ¿Y qué nos refleja este resultado? Básicamente nos indica la rapidez en la cual la empresa recupera los créditos concedidos, ¿no? Ahora, pasando al siguiente ratio, que es ratio de rotación por pagar, de la misma manera. Tenemos la fórmula y el ejemplo, como también tenemos su respectiva interpretación. Y por último tenemos el ratio de rotación de inventarios, el cual se calcula haciendo la división de las compras o el costo de ventas entre los inventarios, ¿no? En este caso dándonos un total de 0,36, donde la interpretación nos indica lo siguiente. Diremos entonces que las existencias rotaron 0,36 veces, lo que nos da a entender que en este periodo de tiempo, es decir, en el año 2020, la empresa presenta menor capacidad de ventas, lo que nos lleva a deducir que la gestión de las existencias de la empresa no está siendo suficientemente eficiente como se espera. ¿Qué es el análisis vertical y horizontal? El análisis vertical permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo de tiempo determinado. El análisis horizontal calcula la variación relativa y absoluta de las partidas del balance en periodos de tiempo consecutivos. Este se centra en averiguar lo que ha sucedido en la empresa. Tanto análisis vertical como horizontal se hacen con el fin de comparar la situación financiera de una empresa de un año anterior y un año próximo. En cuanto al análisis vertical de un estado de situación financiera, como se muestra, se puede decir que, de acuerdo con ese estado de situación financiera, se observa que en el activo no corriente predominó los activos por derecho de uso, ya que estos muestran una cantidad porcentual de un 70.3%. En cuanto al pasivo, la empresa no ha tenido mucho gasto referido a lo que es remuneraciones por pagar, ya que, como es una empresa extractiva MIPE, la empresa no ha tenido mucho personal. Asimismo, esta cantidad porcentual de las remuneraciones por pagar está expresada en 0.52%. En el patrimonio,
observamos que la empresa ha tenido una cantidad considerable de los resultados acumulados, tanto así como en el capital. Según lo observado, el patrimonio de la empresa representa un 88.71%. En cuanto al análisis vertical de un estado de resultados que se muestra, podemos decir que la empresa ha tenido muchos gastos operativos, ya que estos representan un 37.55%. Además, se observa que su resultado antes de impuestos son un poco más del 50%, lo cual nos dice que no ha tenido una cantidad muy considerable. Además, podemos decir que la empresa no ha tenido ingresos financieros con cantidades considerables, ya que solo representan un 12.59%. Ahora, en cuanto a lo que es el análisis horizontal, para realizarlo se necesita tener un año anterior al próximo del que se está tratando, pero en este caso, como es una empresa nueva, no tiene todavía operaciones de años anteriores. Aquí se muestra el análisis de un estado de situación financiera. Claramente se ve que todavía no tiene las cantidades porcentuales, ya que esta empresa no tiene operaciones anteriores. En el estado de resultados se observa que la empresa, al ser nueva, no tiene estados financieros de años anteriores. Por eso podemos decir que en el periodo actual, que es al 31 de diciembre del 2020, ha tenido un crecimiento adecuado. Además, los ingresos de las empresas fueron considerables en comparación con el costo de ventas, es decir, no ha tenido muchos gastos en cuanto a las ventas. Y si hablamos del patrimonio, la empresa tiene en total 1.375.500 de patrimonio. Además, no tiene muchas obligaciones, ya que solo son de un 175.000.